Vamos a hablar de la hipertensión arterial, esta que aqueja a muchos costarricenses y que cuando es mantenida en el tiempo, pues puede traer y causar estragos. Hoy está el doctor Max Brenes con nosotros, con quienes vamos a abordar este tema. Aquí le damos la bienvenida, doctor, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. Doctor, de primero vamos a ver uno de los casos, porque como bien decíamos, la hipertensión puede traer consecuencias, otro tipo de padecimientos, y esta es la historia y el caso de doña Rosa. Mi vida siempre ha sido sumamente agitada porque yo soy madre sola y tuve que criar a mis 2 hijas y trabajar en 3 trabajos para que me diera, ¿verdad? Ha sido un poquitillo duro. A raíz de eso, pues he tenido momentos de mucha tensión y yo no sabía que padecía de presión alta. Me di cuenta cuando me dio un derrame cerebral. Estaba yo trabajando en 3 trabajos al mismo tiempo y me dio el derrame cerebral por un subonazo de presión alta. Posteriormente se me declaró la diabetes y ahora hace un mes me dio un infarto por las mismas consecuencias de la diabetes, que me bloquearon todas las arterias y las venas. Hace un mes, un intenso dolor en la garganta y una extraña dificultad para respirar con cualquier actividad la llevaron a consultar con el médico. De inmediato, un electrocardiograma reveló lo que realmente le estaba pasando: un infarto. Directo a la sala de cirugía. Pues es un volver a la lucha, porque lo mismo que me pasó con el derrame, estoy tratando ahora que recuperar con el infarto que me dio, porque todo me cansa mucho. Entonces cualquier esfuerzo inmediatamente lo siento en el pecho, en la falta de aire. La semana pasada estuve en emergencias porque se me llenaron de agua los pulmones por insuficiencia cardíaca, pero aquí estoy luchando. Doña Rosa apenas se recupera de la operación. Tuvieron que colocarle 7 stents para abrir sus arterias. Aún se siente agitada con el más mínimo esfuerzo, pero agradece a Dios el que le haya dado una nueva oportunidad y ahora sí, está consciente de que debe bajar las revoluciones. Bueno, la pregunta aquí, doctor, ¿qué tan común es que una persona pueda reunir tantos males, verdad, que se le complique tanto? Pues no es muy importante definir primero que la hipertensión forma parte de un complejo mucho mayor de enfermedades. Uno puede hablar de que es una enfermedad primero genético-metabólica, que comienza realmente a edades tempranas, mucho antes de que se eleve la presión, que es el componente puramente hemodinámico de la enfermedad. Hay un componente metabólico que prácticamente viene del nacimiento, que conforme va avanzando la edad de la persona, este problema se puede ir presentando. La hipertensión, por ejemplo, es una hermana de la diabetes. La gente no lo sabe, pero también, por ejemplo, la obesidad, la hiperlipidemia, etcétera, todas forman parte de una misma enfermedad, solo que se van manifestando diferentes tipos de caras de la misma enfermedad en diferentes tiempos. Por ejemplo, el caso de esta señora, ella comenzó teniendo una hipertensión, lo típico, posteriormente se hizo diabética y de ahí en adelante, por diferentes circunstancias, fue desarrollando una enfermedad arteriosclerótica, que es lo que la llevó primero a la enfermedad cerebral y después a la enfermedad coronaria. Ahora, en el caso de doña Rosa vimos claramente que a ella le dio el derrame y es ahí donde se da cuenta que es hipertensa. Sí, porque por desgracia la hipertensión le llaman la asesina silenciosa. O sea, no da síntomas normalmente, por supuesto que otras personas sí, claro, pero puede ir pasando el tiempo y el tiempo. Lo mismo pasa con la diabetes. Hay personas que se dan cuenta que están diabéticas cuando tienen el azúcar en 400 y 500, porque la enfermedad fue desarrollándose de una manera muy insidiosa y entonces la persona no tiene datos de qué es lo que está ocurriendo, a no ser que haya un control médico más frecuente, ¿verdad? Y la recomendación inmediata, o sea, es decir, si esto es silencioso, ¿a qué edad debemos de verdaderamente monitorearla para estar seguros que no tenemos problemas de presión? Desde cualquier edad. La experiencia mía ahora, por ejemplo, es que ya nosotros tenemos enfermedad metabólica desde edades muy tempranas. Estamos hablando de edades tempranas, 9, 10, 11, 12 años, ¿verdad? Estamos hablando de niños y, por supuesto, adolescentes y adultos tempranos. Entonces, en realidad también, por supuesto, hay antecedentes familiares y eso tiene que poner a la persona en guardia. Mi mamá, mi papá es hipertenso, ok, algo puede pasarme a mí y estar atento a eso también, por supuesto.
Ahora, doctor, doña Rosa manifestó que le pusieron 7 stents. ¿Cómo se vinculan estos 7 stents que los relacionamos directamente con el corazón, con la presión? Ok, la presión arterial daña, pero eso es lo que estaba tratando de explicar al puro principio. Como es una enfermedad genético-metabólica, muchas veces, mucho antes de que aparezca el fenómeno de la pura hipertensión, o sea, la presión alta, ya hay un daño vascular que se viene desarrollando con el tiempo. Y este daño vascular, al final, cuando aparece ya el componente puramente hemodinámico, comienza a dañar las arterias a nivel de riñones, a nivel de ojos, a nivel de cerebro, a nivel de corazón, a nivel de miembros inferiores. O sea, comienza a existir una enfermedad que se llama una enfermedad endotelial y después, posteriormente, de grandes vasos, como el caso de las coronarias. Es más, en el caso de las mujeres, muchas veces, por ejemplo, la enfermedad es más de pequeños vasos y en el hombre es más de grandes vasos, por ejemplo. Entonces, hay un componente que uno tiene que ir estudiando, la hiperlipidemia, o sea, el exceso de colesterol, el exceso de triglicéridos y, por supuesto, después el exceso de azúcar hace que esta enfermedad se acelere, ¿verdad? Ahora, doctor, cuando hablamos de presión alta, ¿esto podríamos decir que debilita o agranda el corazón? Lo agranda. El corazón es un músculo, por supuesto, ¿verdad? Y como cualquier músculo, cuando se enfrenta contra una resistencia, se engruesa. Okay. Pero se agranda. En el caso del hipertenso, nosotros tenemos una cavidad X, que es la que llega a la sangre y después se expulsa. El músculo que está aquí alrededor, simple y sencillamente, se hace grande hacia adentro. ¿Qué significa? Eso es lo que se denomina una hipertrofia concéntrica. La cavidad se hace más pequeña y eso, por supuesto, es un fenómeno muy importante. La hipertrofia per se puede generar después accidentes eléctricos, que se llaman. ¿Qué significa eso? Que la persona puede producir una fibrilación y un paro cardíaco simplemente por el engrosamiento del corazón. En el caso contrario, los deportistas, ellos hacen una hipertrofia excéntrica, o sea, el corazón se engruesa hacia afuera, no hacia adentro. Entonces uno tiene que saber esa diferencia. Por eso yo, por ejemplo, mando mucho que los pacientes se hagan ecos de esfuerzo, porque el eco es un procedimiento donde uno ve el grosor del corazón y ya por ese lado uno puede ir viendo qué posibilidades tiene el paciente en el futuro o de sufrir un problema de infarto o de un accidente eléctrico, por ejemplo. Ahora, doctor, doña Rosa habló de que lo primero que la llevó, digamos, a tratarse fue evidentemente el derrame cerebral. ¿Por qué en una situación como esa? Es decir, ¿por qué le puede dar? Se veía joven en ese momento, ¿verdad? ¿Por qué te puede dar? ¿Por qué puede ser vulnerable a un derrame cerebral? Eso es lo mismo que explicaba, es un fenómeno vascular generalizado. Entonces, el órgano que puede dañarse es como al azar, ¿verdad? El cerebro, por supuesto, se vuelve parte vulnerable y es de los órganos más vulnerables a la hipertensión. Y la persona puede hacer un derrame a los 35, 40, 45 bastante joven. Bastante joven. Entonces, claro, a veces hay que descartar, por ejemplo, que haya problemas de aneurisma cerebral, etcétera, pero la enfermedad puede aparecer, como les digo, la enfermedad aparece muy temprano, solo que no se manifiesta de manera hemodinámica, sino que la lesión va ocurriendo en el tiempo sin que la persona se dé cuenta. Hemodinámica es que básicamente que se eleva la presión, pero no tenemos síntomas, ¿o sí? Que se le va elevando la presión. Primero se daña el vaso por fenómenos metabólicos que son parte de la integral de lo que lleva después hacia la diabetes, que se lleva a la hipertensión, etcétera, etcétera. Okay, vamos a presentar otro caso porque sabemos definitivamente que hay que cuidarnos, que hay que comer bien, que hay que mantenernos activos, porque esas son las recomendaciones de los expertos. Pero aún así, las enfermedades llegan sin esperarlas y este es el caso de 2 vecinas y amigas de desamparados. Yo pasaba lo más bien, tranquila, no me daba nada. Y un día en la madrugada tenía que ir al seguro. Y entonces me fui muy de mañana porque para sacar cita y todo. Cuando llego y lo primero que me toman es la presión y salí altísima. Sin saber qué fue, ni cólera, ni... Comer así como comida chatarra a mí no me gusta. Yo como verduras, ensalada. El fresco casi bebo más agua que fresco. ¿Y usted no había sentido nada de nada, ninguna molestia? No, nada, ni hasta la fecha he sentido nada. Y llego al hospital y al blanco y la tengo altísima. Hay
tengo la caja de pastillas, de la presión, del azúcar. Yo nunca me han dado ni bajonazos, ni treponazos, nada. La cosa es cuidarse. Es cuidarse. La misma situación de salud atraviesa su vecina, doña Estrella. La gran diferencia es que ella sí está consciente de dónde vienen todos sus males. Yo sentía que me ahogaba y me sentía muy mal, a veces me mareaba o me sentía sofocada. Ya después fui donde el médico y resulté con presión alta y también la diabetes, que el estrés genera todo eso. ¿Y usted sí pasaba muy estresada? Bastante, bastante, no, tal vez no con el trabajo, sino con la familia, pero uno tiene que hacerse un poquito desentendido de eso, porque si no, ¿qué va? Desentendido, pero sí le estaba afectando. Bastante. Si no me cuido, me da un yello, Dios libre, ni que Dios lo quiera. De las carreras, las preocupaciones, todo eso afecta. Entonces ahí es donde uno desarrolla un montón de enfermedades. Me imagino que en medio de ese estrés usted no se cuidaba mucho. No me cuidaba, sinceramente. Me saltaba el almuerzo, la comida. Entonces todo eso afecta montones. Ambas siguen al pie de la letra el tratamiento médico. Saben que no pueden descuidarse y que en sus manos está el llevar una vida normal a pesar de sus padecimientos. En el primer caso nos deja clarísimo que no hubo señales, que no se dio cuenta hasta que llegó y básicamente le dijeron usted es hipertensa. Sí, es lo que estaba tratando de explicar anteriormente. Es prácticamente la diabetes y la hipertensión son una misma enfermedad. Generalmente. Hay un punto importante, nada más como un pequeño paréntesis. Existen hipertensiones de tipo secundarias, que pueden ser secundarias a tumores en diferentes órganos como las suprarrenales, etcétera. Pero esta hipertensión que estamos hablando, la más general, es lo que se llama hipertensión esencial, o se llamaba hipertensión esencial. Esto, vuelvo a repetir, es un fenómeno genético metabólico que puede venir del nacimiento. Es más, las enfermedades metabólicas ahora sabemos que se desarrollan desde el seno materno y hasta lo que la madre come puede afectar en el futuro lo que sucede con los niños. Entonces nosotros existe un concepto que es la enfermedad hipertensiva o no hipertensiva. ¿Qué es eso? Que antes de que aparezca la elevación hemodinámica, que fuimos ahora la elevación de la presión per se, ya el daño viene corriendo con el tiempo. Ahí, por ejemplo, los dos pacientes mencionaron un detalle muy interesante, que es el estrés. El estrés es la liberación de catecolaminas y de cortisol. Por un lado, el cortisol promueve obesidad, y por el otro lado las catecolaminas cierran los vasos. Entonces esa cerradura de los vasos puede provocar crisis hipertensivas. Por ejemplo, una persona puede tener un infarto por un espasmo coronario, en el cual no hay una enfermedad propiamente dicha del vaso, sino que el vaso se cerró, y en personas jóvenes el hecho de que se cierre el vaso puede provocar un infarto del miocardio en ese momento. Yo hace muchos años, me acuerdo un caso que tuvimos en la unidad de cuidados intensivos del Hospital México. Era un hombre joven, era de la edad mía en ese momento, por eso me impactó tanto el caso. Un muchacho de 27 años en ese momento tuvo un infarto masivo en el Hospital de Heredia, lo trasladaron a la unidad de cuidados intensivos del Hospital México. Ahí lo tratamos, por desgracia, tuvo un shock cardiogénico que se llama y falleció. Cuando se le hizo el estudio de patología, encontramos que el corazón estaba todo morado, estaba muerto, pero las arterias estaban sanas. ¿Qué es lo que había ocurrido? Que había provocado un espasmo de todos los vasos y se había infartado. Entonces ese espasmo coronario viene provocado por las catecolaminas. Entonces en una persona ya mayor se van sumando factores y entonces el estrés continuo va haciendo que ese fenómeno se vaya sosteniendo y sosteniendo. Vea que son dos personas que mencionaron, la primera paciente menciona un estrés y eso lo vivimos ahora todos. Sí. Solo venir manejando una carretera en Costa Rica ya usted maneja un estrés elevadísimo. Y si todavía tiene un problema cuando llega al trabajo, a lo que hace hacer, ahí va uno sumando problemas. O sea, hay que cuidarse. Hay que cuidarse y hay bastante. que estar un paso adelante, Hay ¿verdad, que pasar un doctor? paso adelante. Doctor, muchísimas gracias Mucho por haber gusto. venido a compartir con nosotros esta mañana. Que tenga una feliz semana, doctor. Gracias, Muchas igualmente. gracias. Continuamos con más. Verónica, ¿lista?